9. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Muy bien. Lo que yo voy a aplicar esta tarde, hermano, lo he estudiado, he meditado y me he dicho, ¿verdad? Si alguien me hubiese explicado, si uno de mis dos pastores me hubiera enseñado esto, me lo hubiera explicado, hermano, ¿verdad? Yo estaría en otro nivel de conocimiento. Pero no, casi ningún colega predica del Espíritu Santo. Y cuando alguien habla del Espíritu Santo en una iglesia es porque quiere que haya lenguas, manifestaciones, brincos, etc. Que no es el Espíritu, por supuesto, son emociones humanas desbordadas, ¿verdad? Entonces, la doctrina del Espíritu Santo es muy poco enseñada y enseñada mal. Hasta el grado que hay una religión famosa que dice que el espíritu es como la energía eléctrica. No es nada relevante, no. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la deidad. Dios es uno, el cual se ha manifestado al ser humano en tres personas distintas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento usted va a ver a Dios el Padre, Jehová de los ejércitos actuando y peleando a la par de la nación de Israel. Ahí está Dios Padre. Y también Dios Padre disciplinando a la nación de Israel por rebeldes, por desordenados, por idólatras. Disciplina dura. Dios envió profetas, ¿verdad?, para el pueblo de Israel, hablándoles. ¿Qué hicieron con los profetas? Los persiguieron, los encarcelaron algunos y otros los mataron. Entonces dice Dios: bueno, les voy a mandar a mi hijo, ¿verdad?, el Mesías prometido por los profetas antiguos testamentarios. ¿Y qué hicieron con Dios Hijo? Lo mataron en una cruz. Así somos los humanos, malos, por naturaleza. Entonces, cuando Cristo asciende al cielo, Él prometió que no iba a dejar solos a los apóstoles, sino que enviaría un consolador para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, que es el Espíritu Santo. Y desde Hechos, capítulo 2, cuando comienza la era de la iglesia, toda persona que pone la fe sola en Cristo, en ese momento viene el Espíritu Santo a su vida. Ese es el sello de Dios, de que usted le pertenece a Dios. Y que usted nunca va a ser condenado o condenada en el lago de fuego. Porque ha sido salvado, rescatado, redimido por Dios. Entonces, hermanos, hemos estado hablando de Juan 7, hay una fiesta judía, los tabernáculos, ¿verdad? Los judíos con sus grandes ceremonias. 7 días, hermano, 7 días de fiesta, ¿verdad? Que la gente hace unas champas, le decimos aquí, ¿verdad? Champas, así de palos y palmas. Y ahí dormían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordaban que así lo hacían cuando estuvieron en el desierto, en el Antiguo Testamento, 40 años, hasta entrar a la tierra prometida. Y también recordaban algo más, que Dios les proveyó agua en esos 40 años en el desierto. Miren el tema de ahora. El Señor Jesucristo prometió ríos de agua viva y redención.
Pero del agua se lo explico luego de esta introducción. Ahí tenemos, va un dibujito de una champa, la típica como aquí en Centroamérica. Bien. Introducción. Había una tradición que dictaba que una vez al día, durante los primeros 7 días de la fiesta de los tabernáculos, un sacerdote debía traer un jarro dorado con agua del estanque de Siloé para derramarlo en el altar en conmemoración de la provisión sobrenatural de agua en el desierto. Hoy lo voy a explicar en español lo que leyó en inglés el hermano ya. Ya le dije las champas, ¿verdad? Eso recordaba que fueron peregrinos en el desierto. Pero el agua, hermano, mira, hermano, ese era un ritual, pero muy ceremonioso. El sumo sacerdote, todos los sacerdotes hacían una procesión. Ahí dice un jarro dorado, era de oro, hermano, era de oro. Iban al estanque de Siloé, ¿verdad? Agarraba agua, lo llevaban al templo y lo derramaban cerca del atrio. Ese era el simbolismo de que Dios le proveyó agua al pueblo de Israel en los 40 años que anduvieron en el desierto. Entonces Cristo aprovecha esa ceremonia, ¿verdad? Del derramamiento de esa agua y dice lo que el hermano Jan leyó. Sin duda, Cristo tomó ese simbolismo para decir: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Después que se derramó el agua en el altar, ¿verdad? Cristo dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene problemas, venga a mí. Si alguien está ansioso, deprimido, decaído, venga a mí. ¿Y quién va a mover consuelo? Si usted cree que puede haber consuelo en otro humano, los humanos traicionamos, engañamos, no somos dignos de los humanos de confianza. Pero confiar en Cristo, hermano, Cristo nunca le va a decepcionar. Si alguno tiene sed, vaya a Él, búsquelo. Pero bien, es que tener una relación con Cristo no es, ya vine al cultito, ya cumplí. No, usted después de trabajar mañana tiene tiempo para que busque a ese Cristo. ¿Dónde, hermano? En las Escrituras. En las Escrituras. O en su defecto, en su teléfono, ¿verdad? Pero no en Facebook, en las Escrituras. Entonces, si usted lo busca de corazón, lo va a hallar y le va a dar consuelo. Eso no hay nada, no hay ninguna duda. Él dijo que echáramos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y Él sabe que los humanos por cualquier cosa nos ponemos ansiosos, preocupados por el futuro, preocupados por la familia, preocupados por el matrimonio, preocupados porque todo está carísimo, ¿verdad? Y ya nos ponemos ansiosos. Todo está muy caro y los sueldos, los salarios, lo mismo. Entonces, ¿verdad? Vivimos casi que en un estrés constante. Entonces vayamos rapidito a Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo siempre le pido que en su Biblia lea el versículo para que esté constante, que sí está igual, ¿verdad? Fíjense, en el último gran día, o sea que había el máximo número de personas en ese momento. Mucha gente había viajado de los países cercanos donde habían judíos que radicaban allá, ¿verdad? A esa fiesta solemne. Entonces Jesús, puesto en pie, alzó la voz, ¿verdad? O en cuello, ¿verdad? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
Y le explico brevemente esa frase por si alguno tal vez no ha entendido todavía la idea. Venir a beber es una figura de creer. ¿Venir a qué? Venir a beber es una figura de creer. Ajá. O sea, Cristo está hablando en lenguaje figurado, ¿entiendes? ¿Verdad? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es decir, crea en mí, que yo soy el Mesías esperado por ustedes, judíos. Entonces, se recuerda que lo vimos atrás de que Cristo llegó como a escondidas a esa fiesta, ¿verdad? No se reveló de una sola vez, sino que, no, poco a poco. El último día, hermano, iba a hacer esa aparición para predicar este sermón. Oye bien, en la Biblia aquí tenemos 3 versículos, pero lo más probable es que Cristo disertó por algún tiempo. No sabemos cuánto. Pero siempre guarda este tip, siempre en la Biblia los discursos de Cristo o de Pablo o de Pedro están bien resumidos en la verdad central. Dijeron mucho más. Ahí está resumido, ¿verdad? Muy bien. La oferta genuina de la vida eterna o salvación. ¿Sí? El que cree, el que tenga sed, venga a mí y vea y sálvese, obtenga la vida eterna. Alguno, o sea, cualquier persona. Todos pueden venir a Cristo dentro. La ciudad estaba llena de judíos de todas partes. Muchos nada más iban por cumplir los requisitos, pero otros venían con una auténtica sed espiritual. Siempre las personas, ¿verdad? En grupos de personas que buscan a Dios, algunos lo hacen por tradición, porque les gusta, ¿verdad? Pero no de corazón, ¿verdad? A esas personas se les llama simplemente religiosos, ¿verdad? Que no han nacido de nuevo, ¿verdad? Les gusta la forma cúltica evangélica, ¿verdad? Tienen amigos, ¿verdad? Y se sienten bien. Y eso es preocupante, ¿verdad? Por eso acá le predicamos el Evangelio, que la vida eterna es por la fe sola en Cristo solamente. Cuando una persona cree, ¿verdad?, de que en la cruz fueron pagados nuestros pecados pasados, presentes y futuros, que Cristo fue sepultado y resucitó, esa persona nace de nuevo. Y vamos a ver cómo un poquito más adelante. Así que hay personas que van a las iglesias por tradición, por religión, y no tienen salvación, no tienen justificación. Así que yo les digo a ustedes de que pongan la confianza en Cristo. Aquí no decimos que repita una oración, ni que pase al frente, sino que pongan la fe, la confianza y la esperanza que Cristo en la cruz pagó por todos sus pecados pasados, presentes y futuros, y usted va a obtener la vida eterna como un regalo de parte de Dios. Si alguno quiere vida eterna, venga a mí y crea. Es otra forma de parafrasear la oración, ¿verdad? Si alguno quiere vida eterna, venga a Cristo y ponga la fe en Él. Fíjense que estudiando este pasaje, hay muchísimos versículos en la Biblia que usan la palabra agua. En la mayoría como sinónimo de vida eterna. Yo traje algunos acá y los vamos a ver más adelante. Es bien interesante, ¿verdad?, que el agua sea un símbolo de la vida eterna. Es símbolo del Espíritu Santo, por supuesto, ¿verdad? Vamos a ver. En Juan 4, Jesucristo dijo. Ajá. ¿Se acuerdan con quién estaba platicando Cristo en Juan capítulo 4? Alrededor, cerca de un pozo. Con la samaritana, ¿verdad? ¿Y de qué estaban hablando? De cómo sacar agua del pozo. Cristo le dijo, yo te voy a dar un agua, pero Señor, tú no tienes con qué sacarla.
Entonces, hubo un diálogo. Aquí tengo parte de ese diálogo para que lo recuerden. Juan 4:13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Juan 4:13 le dice Cristo a la samaritana: cualquiera que tome agua de este pozo va a volver a tener sed. Y es lógico, era agua física. Y continúa Cristo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Entendió el lenguaje figurado? El creer en Cristo Jesús le da vida eterna al creyente. Y ese es el tema principal de Juan en todo su evangelio. Que las personas pongan la confianza en Cristo Jesús. Entonces, usted ya bebió de esa agua, de esa fuente que salta para vida eterna. ¿Verdad? Es fácil, es fácil. Solo usted tiene que decidirlo. Creer en Cristo, creer en su obra completa en la cruz por nuestras iniquidades. Mire lo que dice Apocalipsis, usando siempre el agua. Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida eterna gratuitamente. Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia, es un llamado urgente a los no creyentes a que tomen agua de vida eterna. Pero fíjense que este versículo dice: y el Espíritu. ¿Qué Espíritu, hermano? Espíritu Santo. ¿Y la esposa? ¿La esposa de quién? ¿Quién es la esposa? La iglesia. La iglesia. O sea, la iglesia debería naturalmente decirle al no creyente: venga, tome agua de vida eterna, ponga la fe en Cristo. Debería. El Espíritu dice: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de qué, hermano? De vida eterna. ¿Cuánto cuesta? Gratuito. Por eso la gente no cree en la salvación por la gracia de Dios. Es muy fácil, dicen ellos. Aquí dice que es gratuitamente. No tiene que hacer ninguna obra. Aún no tiene ni que bautizarse en agua para ser salvo. Sino que en el momento que usted ejerce la fe, ahí nace de nuevo. Vamos a ver más adelante. ¿Entiendes? Y, hermano, así como cuando un niño nace físicamente. Es más, desde que anda en el vientre ya es su hijo. ¿Verdad, hermana? Solo se espera que nazca y sigue siendo su hijo. Entonces también así es el nacimiento espiritual. Cuando el individuo pone la fe en Cristo, ahí nace espiritualmente de nuevo. Es un hijo de Dios para siempre. Entonces hay que tenerlo bien claro eso. Porque después en algunas iglesias, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, tienes que vestirte así, no hagas esto, no hagas aquello. Reglas humanas para un creyente nacido de nuevo. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuál es el requisito en ese versículo para nacer de nuevo, hermano? Dice ahí, hay un paréntesis: y bautícese, o viva una vida santa, o pórtese bien, no haga esto. No. El que cree, el que ejerza la fe, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Es un lenguaje figurado o literal?
Es figura. Me gusta dar un río ahí. El río Mississippi, ¿me entiendes? El río Amazonas, hay tantos ríos. Ajá. Mire cómo usa ahí, Isaías usa la palabra agua, hablando del pueblo de Israel. Isaías 44:3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. El agua, sinónimo de vida eterna, porque mi Espíritu Santo derramaré sobre tu generación. Un punto importante, que hermanitos nuevos. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo entraba con un creyente y salía. Ese era el ministerio que tenía, ¿verdad? ¿Les recuerdan Sansón, que de repente Sansón tenía una tremenda fuerza? Entonces, en el Nuevo Testamento, hermano querido, desde Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo viene y permanece en el creyente. Antiguamente, en algunas iglesias se predicaba eso. Si usted peca, se le sale el Espíritu. Lo hacían en ignorancia. Hoy ya no se oye eso. Ya los pastores ya leen un poquito, siempre. Pero era muy común. Entonces, hermano, esa es una promesa que se cumple desde Hechos 2. Toda persona que ponga la fe, el Espíritu Santo viene a su vida. Veamos otro pasaje de Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Dios llama a la gente. Vengan, los sedientos, los que tienen sed de las cosas de Dios, busquen. Hay una alabanza: buscarme y viviréis. Eso lo decían muchos los profetas antiguos testamentarios. Vengan, compren y coman. Otro pasaje. 58:11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Lo ves? Dios usando el símbolo del agua para una relación con Él. Jehová, y es verdad que Jehová es su pastor. Ajá. ¿Se acuerdan del Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Es cierto eso, que Jehová es su pastor? Si Jehová es su pastor, ustedes deberíamos de ser ovejas obedientes. ¿Sí o no? Para que los pastoree. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías, cuando estés estresado, deprimido, saciará tu alma y dará vigor a tu cuerpo, y serás como huerto de riego, fructífero, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Será una alabanza, ¿sí? ¿Recuerdas, Gabriel? Cuando era joven la cantaban, ¿verdad? Sí, tremenda alabanza. Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cristo mismo explica la parábola. Es una parábola, ¿verdad? De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo Jesucristo del Espíritu que habían de recibir tiempo futuro, ¿verdad? Los que creyesen en Él. ¿Por qué? Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesucristo aún no había sido, ¿y qué significa la palabra glorificado? No había sido muerto, sepultado y resucitado con un cuerpo glorioso.
Y esa es la esperanza del creyente, que algún día todos los que hemos sido justificados vamos a ser glorificados. Exacto, ¿verdad? Entonces, se da cuenta cómo Cristo utiliza la palabra agua, la figura, la parábola, y él mismo le explica, ¿verdad? Y esto, hermano, como le digo, cuando yo lo leía hoy a mediodía, y porque nunca me lo dijeron a mí. Y yo era oyente de los dos pastores de las iglesias más grandes de El Salvador en ese momento, y nunca se lo oí, hermano. Como le digo, la doctrina del Espíritu Santo hasta hoy en día es bien poco enseñada. Usted va a YouTube o en Google y busca y ponga ahí la doctrina del Espíritu Santo, muy poco sermón. Y uno bueno. Yo esta semana oí uno muy bueno, de un pastor de República Dominicana. Entonces, lo de manantiales de agua, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en aquel de tiempo futuro, porque hasta que Cristo asciende al cielo, Él envía el Consolador, y Él está con nosotros siempre. Vale, ya le explico más profundamente. Pero su glorificación resultaría en el milagroso don del Espíritu Santo a cada creyente, comenzando en Pentecostés. ¿Se acuerda qué es la fiesta de Pentecostés? Fue cuando el Espíritu Santo se derramó en los apóstoles, ¿verdad? En los 12, otra fiesta judía que era 50 días después de la Pascua. Cristo murió en una Pascua. 50 días después viene el Espíritu Santo. Y los apóstoles, que nunca habían salido de Israel, de Jerusalén, hablaron en lengua o idiomas distintos, ¿verdad? Pero ¿cómo funciona esto? Hermano, en esa fiesta habían venido judíos de muchas partes. Los apóstoles estaban hablando. Para que me entiendan, voy a usar idiomas más conocidos, para que usted entienda cuál fue el milagro que ocurrió en ese momento. Entonces, los apóstoles empezaron a hablar. ¿Hablar de qué? El Evangelio, predicando a Cristo. Y los judíos que venían de Francia oían a los apóstoles hablar qué rico, o crema. Y los judíos que venían de Alemania, ¿en qué idioma oían a los apóstoles? Y los que venían de Portugal, ¿en qué idioma los? Y los que venían de Portugalí, no. Es otro país. Los que venían de Arabia, ¿en qué idioma los oían? Y los que venían de El Salvador, Galicia. Ajá. Entonces, ese era el milagro. ¿Verdad? Ellos hablaban, el milagro era que los que oían, los oían en el idioma donde habían nacido, y ellos sabían que esos apóstoles nunca habían salido de Jerusalén. Eran hombres rústicos típicos de Jerusalén, pescadores. Entonces, ahí fue. ¿Cuántos se convirtieron en ese primer mensaje, hermano? ¿Cuántos? 3,000 personas. Ahí ve usted el milagro. No fue Pedro, fue el Espíritu Santo que tocó el corazón de esa gente y pusieron la fe en Cristo, porque el Espíritu Santo redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Cuando usted le habla a alguien de Cristo y usted recibe la palabra, es el Espíritu que toca el corazón de esa persona. Pero hablemos, hermano, hablemos. Muy bien. Mire lo que dice 1 Corintios 12. Fíjese que Pablo, el apóstol, se acuerda que vimos en la mañana que a ellos les predicó el Evangelio. 1 Corintios 15. Y los versículos más contundentes del Espíritu Santo, ¿a quién se los escribió Pablo, hermano? A los corintios.
Porque la iglesia de Corinto era una iglesia como esta, del Nuevo Testamento, donde habían creyentes que estaban creciendo muy lentamente, que eran inmaduros, que eran niños. Entonces Pablo les dijo las mayores, grandes verdades del Espíritu a estos creyentes que eran desordenados, eran bien desordenados. Miren lo que les dice en 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ajá. ¿Cuándo ocurrió eso, hermano? ¿Cuándo fue que recibimos el? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, es decir, colocados o sumergidos en el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo usted puso la fe? ¿Le lleva? El nacimiento físico. Usted pone la fe, nace espiritualmente en ese momento. Entonces, lo repito, Pablo le dice a todos los corintios, a pesar que eran rebeldes, inmaduros y desordenados, todos hemos recibido el Espíritu Santo. Todos. ¿Verdad? Pero hablamos en la mañana de no descalificar a los hermanitos o hermanitas porque les dio alguna cosa. Y usted se asustó. Mira cómo viene vestida esa. Ya la viste vos. Qué chulunga, falda. Qué apretado es vos. Y ni caminar puede ver. Ya se le va a romper la falda. ¡Cállate! ¿Quién te puso de comentarista de moda? Va. Aquí no pasa eso, ¿no? O sea, yo digo porque algunas hermanas me han contado, ¿verdad? De otras iglesias, ¿no? O sea, mira cómo llega una de hermanas y ya bien buena la dice. Y la gente es bien ingeniosa, ¿verdad? Entonces, por un solo Espíritu Santo fuimos todos los creyentes bautizados, seamos creyentes inmaduros o maduros. Esa es la buena noticia, hermano. Esa es la buena noticia, ¿verdad? Sean judíos o judíos nacidos fuera de Israel, sean esclavos o libres, ¿verdad? Así está dividida la sociedad en ese tiempo, ¿verdad? Había esclavitud, ¿verdad? Había esclavitud. Y a todos, otra vez lo repite, se nos dio a beber de un mismo Espíritu Santo. Ninguno tiene más espíritu que otro creyente. No. Porque hay un pasaje que es más sentido, pero no tengo tiempo. Mi hermano dice en Hechos 1:8 que nosotros tenemos poder para hablar de él. Que recibiremos poder cuando venga el Espíritu Santo. Me seréis testigos Sí. de Jerusalén, de Samaria hasta lo último de la tierra. Para el hermano tocó ahí un punto serio. En otras palabras, hermano, usted tiene poder para hablarle de Cristo a cualquier persona, por muy letrada que sea aquella persona, por muy estudiada que sea aquella persona. Usted tiene un tesoro, ¿entiende?, que muy pocas personas lo tenemos aquí en El Salvador. El Evangelio de la gracia de Dios, de la salvación por la fe sola en Cristo. Yo lo reto, yo les digo, ¿quieres que te diga cómo tener vida eterna si mira una iglesia? Sí, porque si yo le predico allá en el parque y le ponen la fe en Cristo, ahí nace de nuevo, Dios sabe. ¿Sí o no? Y aunque no haga una oración, sino que crea que Cristo murió por sus pecados y que resucitó. O las salvaciones por congregar. Entonces, yo le explico.
nacer de nuevo, puesto en la fe en Cristo. Y es necesario que te congregues para adquirir conocimiento. Pero salvo ya sos. Lo que tenés que hacer es crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo, ¿verdad? O sea, enfatizándole que la justificación es un evento que ocurre en el momento que se pone la fe, y de eso hablamos en la mañana bastante. Ahí no lo voy a repetir. Y dice en segunda de Timoteo 1:7, y porque no le lleva el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. Es que, sí, hermano, la palabra poder en la Biblia viene de la palabra griega dinamis, donde viene la palabra en español dinamita. Entonces, usted tiene poder, lo que pasa es que no quiere ejercitarlo. Y caemos en una área de confort y de comodidad, ¿entiendes? Que no queremos avanzar en la vida cristiana, pero usted tiene todas las herramientas para hacerlo. Entonces, permítame, hermano. No permito. Dígame. Efesios 3:20 dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. Exacto. Cada quien tenemos ese poder. Exacto. Yo tengo una serie del Espíritu Santo en la casa. Posiblemente por ahí predique algún par en la tarde. Porque es importante, ¿no? Es importante que usted aprenda o que aprendamos a vivir la vida cristiana por el poder del Espíritu Santo, no por nuestro esfuerzo. Por nuestro esfuerzo caemos en Romanos 7. ¿Recuerdan, verdad? ¿Cómo decía Pablo? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Que lo bueno que quiero hacer, no hago, sino que lo malo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, y muchos creyentes fallamos en esto, ¿verdad? Porque no entienden que es confesando los pecados y dejándose dirigir por el Espíritu Santo y las Escrituras que va a vivir la vida cristiana y no va a fracasar y va a ser feliz y va a sonreír y va a querer venir a la iglesia y va a querer leer la Biblia. Esa es la vida cristiana normalita, normal. Miren lo que Pablo le escribió a los hermanitos de Corinto que eran muy desordenados. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Ustedes lo saben, hermano? Que su cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Si no lo sabe, ahora métase eso en su chip. Guárdenlo. Y fíjate que Pablo, mire cómo Pablo enseña preguntando. ¿No saben que son templo de Dios? Que el Espíritu de Dios vive. El verbo morar es sinónimo de vivir. Que el Espíritu vive en ustedes. Y no se quedó ahí. Más adelantito, en la misma carta, en 1 Corintios 6:19, dice Pablo: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿O ignoran ustedes eso, hermano? No, ¿verdad? Ustedes saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Fíjense bien, el cual está en nosotros, el cual tenéis de Dios. Y lo último, hermano, lo último, ¿qué significa? Que no nos pertenecemos, que somos de Él. ¿Entiendes? Somos de Él. Él nos compró a precio de sangre redentora derramada en la cruz. Y hermano, no mucha gente hoy en día, de los millones que existen en este mundo, no puede decir: yo le pertenezco a Dios. No, yo voy al taber, pueden decir, ¿verdad?
Yo voy a la iglesia de fulano, de tal, famoso. No, nosotros le pertenecemos a él. No somos nuestros. Pero Pablo primero da la buena noticia y mira lo que dice en el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Será que lo pagás o esto lo te pagas? Ya pagaste la factura, ¿verdad? De los millones. Es que vos pagás con Bitcoin y como que haces como que rebota esa moneda. Paga va. Ajá, Pablo, ¿y por qué le pertenecemos a Jesucristo? Porque habéis sido comprados por precio de sangre. Entonces, da un mandamiento. Glorifiquen, den gloria a Dios. ¿En dónde? Con nuestra vida. Nuestra vida. ¿Para ser salvo? No, porque ya somos. Para eso fuimos salvados. Para darle gloria a Dios. Fíjense. Entonces, si tomamos buenas decisiones en la vida dirigidos por el Espíritu Santo, vamos a dar gloria a Dios. Pero si hacemos cosas de dudosa reputación, la gente dice, mira y dice que es salvo, mira. Sí, porque como decía un pastor antiguo, es que a veces los creyentes ni pecar podemos. Estamos bien, lo exhibimos. Nos exhibimos para que la gente nos vea nuestra libertad. Es humano. Entonces, glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Por qué, Pablo? Los cuales son su cuerpo, su alma y su espíritu son de Dios, porque Él nos compró, hermano. ¿Entienden? Esa es la diferencia de la sana doctrina a decir tienen que hacer esto para ser hijos de Dios, tienen que hacer esto otro para ser salvos. No. Pusimos la fe, somos salvos. Ahora vamos a hablar un poco de doctrina. Los ministerios del Espíritu Santo en el momento de la salvación. Tengo poco tiempo. Esto que está ahí en modo español, ¿qué ocurrió en el momento que usted puso la fe en Cristo? Eso quiere decir. Ahí, los teólogos son bien profundos para escribir. ¿Qué ocurrió en el preciso momento que usted puso la fe en Cristo? Número uno, usted fue regenerado. Fue regenerado. La palabra regenerado es sinónimo de nuevo nacimiento. Creo que yo aquí voy a terminar con esta diapositiva y otra más quizás. ¿Cómo le compruebo a usted que fue regenerado? Fíjate que no traje la cita. Hasta hoy se me ocurrió que estaba ahí sentado. Pero lo vamos a... Yo quiero, esto lo he repetido muchas veces en la mañana. Así que usted fue regenerado, usted fue habitado por el Espíritu Santo, usted también fue sellado, Efesios 1, ¿verdad? Usted fue también bautizado, es decir, colocado en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y también se le dio dones para glorificar a Dios, como ya lo hemos visto. Hay citas bíblicas para cada punto de esto, pero el tiempo es corto, tenemos Santa Cena, ¿verdad? Pero ahí está en la Biblia, es algo bien claro. A lo que yo quiero llegar ahorita, vamos a leer un versículo. Busque Tito, por favor. Carta de Pablo a Tito. Esto tiene que ver con el número 1. Tito 3.
versículo 4. Tito 3, 4. Porque toda... ¿Ya lo encontraron? Sí. Tito 3, 4. Sí. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Tito 3, 4. Tito, T-I-T-O. Tito 3, 4. Ajá. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Hasta ahí. Nos salvó. ¿En qué tiempo está el verbo? Pasado, presente o futuro. Pasado. Ocurrió cuando usted puso la fe. ¿Qué más? No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Se vio? Fuimos regenerados y renovados ¿por quién? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. No fue una obra humana, no fue esta iglesia local, no fue este inútil predicador, fue por Dios. Y ahí no hay obra que quepa, ¿verdad? Como le digo, hay versículos para cada punto, pero no, o vamos a Efesios 1:3 para ver que fuimos sellados. Y marca estos versículos, hermano, porque son una joya. Efesios 1:13. 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si usted fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ¿a quién le pertenece? Dios. A veces es muy feo poner el ejemplo, ¿verdad? Este es como sellan las pertenencias, ¿verdad? Pero es un ejemplo muy tosco. Pero yo voy a seguir. Los ministerios del Espíritu Santo después de la salvación. Ahora que ya somos salvos, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? Número 1, llena. Sí. Todos los creyentes deberíamos tratar de ser llenos del Espíritu Santo, confesar los pecados, obedecer la palabra de Dios y estar guiados por el Espíritu Santo. Eso es bien. Además de lleno, el Espíritu Santo enseña e ilumina. Enseña. Cuando usted lee la Biblia, la entiende, porque el Espíritu le ilumina la mente, ¿verdad? Han habido veces que yo cuando estoy aquí predicando, entiendo más claramente algunos versículos, que ya los he leído en la casa, en varias versiones, nada. Aquí. Ese es el Espíritu. Ya les dije, yo soy un aprendiz de predicador. Entonces, el Espíritu Santo provee poder. Lo que habla el hermano. Tenemos poder por medio del Espíritu. Todo varón tiene poder para predicar la palabra aquí. Por el Espíritu, toda esposa tiene poder para sujetarse a su esposo. Está apoyando. Está bueno, está bueno. Ajá. Entonces, por medio del Espíritu tenemos los hombres el poder para amar a nuestras esposas. No, hombre. ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo brincan? Entonces,
en nuestras fuerzas no podemos hacerlo, hermano. Y en el matrimonio, el amor es ágape, que significa que la persona procura lo mejor. El amor ágape no es un sentimiento, una emoción. Es aquel amor que procura lo mejor para la otra persona, ¿verdad? Así que soltero, piénsalo bien. Piénsalo bien. Nada más una recomendación. Vamos terminando. El Espíritu Santo amonesta, transforma. Vimos en la mañana que la transformación del Espíritu es de adentro hacia afuera. No es vestirse espiritual, ¿verdad? No. Pero sí, hermano, por medio del Espíritu Santo adquirimos el poder de la disciplina para estudiar las Escrituras. Ese es como que fuera un secretito, fíjate. Así como por ejemplo, algunas cosas de la vida al principio no nos parecían bien, ¿verdad? Pero poco a poco, con el tiempo, llegaron a gustarnos. ¿Entiendes? Así también el estudio de la palabra, hermano. Tal vez usted dirá, será aburrido estar leyendo y leyendo. No. Cuando usted lee y empieza ya el saborcito, hermano, ¿entiendes? Se va a deleitar, se va a alimentar, lo va a disfrutar. Muy bien. El Espíritu Santo consuela y produce fruto. Ajá. El Espíritu hace que el creyente sea fructífero. Bien, vamos a quedarnos hasta aquí, ¿verdad? Porque en la clase siguiente definitivamente trae mucha información. Así que vamos a tomar Santa Cena como corresponde cada primer domingo de